¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Trejando Dulce. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a un video que podría decirse que es el último que voy a grabar de Tales Luminaria. Porque sí, he grabado, por así decirlo, la historia de Leo Fulcado y la historia, por así decirlo, de Alexandra. Los dos lados que están, por así decirlo, enfrentados respectivamente. No grabé completa la historia de Alexandra, pero sí grabé completa la historia de Leo. Pero desde el punto de vista que yo lo veo, eso obviamente tiene como cierta cronología. Y también he jugado, por así decirlo, la historia de Ana María. El resto de personajes no la he jugado porque, una, no me da tiempo, y dos, he estado metido jugando en el Genshin Impact directamente. Pero dejando ese último de lado, eh, como esta IP está por cerrar originalmente el día... Originalmente, como esta IP está por cerrar el día 19, en aproximadamente 11 días, o sea, una semana y 3 días más. O sea, cuando se acaben casi los estrellas de temporada de cosas, de la temporada de verano 2022 directamente, es que se acaba, por así decirlo, Tales Luminaria. En este video me voy a explayar originalmente porque tras un paso tras haberme jugado por lo menos las dos historias y haberme, por así decirlo, avanzado en cierto contenido del juego, puedo decirle que hay algunos problemas que este juego lleva acarreando literalmente desde que salió. O sea, que el juego sea free to play y que te den muchas de estos orbes no es ningún problema realmente. Por ejemplo, voy a hacer una tirada para que vean, por ejemplo, la demostración que tengo. El problema me recae en lo que voy a... después de la primera tirada que voy a tirar. O sea, este juego tiene un detalle que hay que tener en cuenta. Y es que tú no estás tirando originalmente por literalmente sacar personajes nuevos, sino para desbloquear skills o poderes originalmente del juego, directamente de cada personaje respectivamente. Dicho de cierta forma, más que tú lleves, que tú cosa, que tú tires, por ejemplo, en uno de estos banners, no significa que, por ejemplo, te va a salir lo que viene siendo un personaje nuevo. Esto, como dije, son banners para ir por ciertas skills o armas de personajes respectivamente. Las que están arriba son las que, por ejemplo, son las que tú has tirado. Por ejemplo, voy a hacerle una demostración tirando en este banner de aquí random. O sea, tiro en este banner. Cuando, por ejemplo, aparece este tipo de cosas, cuando aparecen este tipo de animaciones directamente, es que, por ejemplo, las gemas suelen cambiar de forma originalmente. El uniforme de clase y esto. Y el arco. Por cada réplica que se salga de un personaje o de un arma te dan, por así decirlo, un beneficio en particular. Por ejemplo, aquí me han salido, por ejemplo, unos 4 arcos de bronce y 3 vestimentas, obviamente de 3 estrellas. Y 2 arcos de cosa de 4 estrellas y el atuendo de Celia en lo que viene siendo 4 estrellas. Lo cual implica que, por ejemplo, casi todos mis personajes suben, por así decirlo, su cat de level. Pero entonces aquí entran dos problemas importantes, que es el primero, como ven, el último banner que tiré se posiciona arriba. Por ejemplo, los banners que ya he tirado han sido el de Lisette, el de Ana María, el de Cosa, el de Eduardo, el de Lidia, el de Amelie, el de Alexandra, el de Lapras, el de Luciel, y el de Leo está aquí, pero realmente es porque yo tiré en un asegurado para conseguir, por ejemplo, las 5 estrellas base de Leo directamente. O sea, los que están debajo de Leo
son los que yo no he tirado ni siquiera una sola vez directamente. Pero aquí es donde entra ese pequeño problema que yo dije. Y es que, por ejemplo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo he tirado solamente el primer banner, no me ha salido, por así decirlo, 5 estrellas. No es que esté garantizado que sea tan difícil conseguir la gema. El problema aquí recae en 2 puntos en particulares. Y es que si vemos el apartado de los personajes, un personaje que tú nunca hayas tocado siempre va a estar como mínimo en el nivel 1 y con solo 10 de cap. Originalmente, aquí tú tienes que poner obviamente la ropa del personaje para incrementarle la fuerza. Y nos dan por lo menos un Mystic Art provisorio, por así decirlo. Y yo lo digo directamente. Por ejemplo, pues escogí el caso de Vanessa para enfatizar ese ejemplo. Por ejemplo, el Mystic Art que nosotros tenemos se llama Iron Formation. Y tenemos obviamente las armas que son las principales y las secundarias. Las principales obviamente están marcadas con lo que viene siendo con el arma característica del personaje. Y también tenemos las secundarias que nos dan cierto buffo entre más tengamos. Y también tenemos artes aparte que podemos equiparle cualquier arma de cualquier personaje para tener un arte aparte. Y obviamente están los accesorios, la comida, los aliados de su grupo y las recomendaciones de cosas que puedo hacer o dónde puedo conseguir sus armas o equipos respectivamente. Pero aquí es donde entra el problema principal de esto. Y es que, por ejemplo, el caso es como esto, como la comida, no es algo que es fácil de conseguir. Por ejemplo, yo le doy aquí, vamos a darle, por ejemplo, para poner un ejemplo, esta comida. Pero si yo no tengo la comida originalmente, cuando empecemos un capítulo de historia, el juego como que te va a avisar que no tienes comida con ese personaje respectivamente, el que estás jugando. Por ejemplo, vamos a irnos a este apartado aquí. Y aquí nos dice lo que dije, que no tengo comida o ciertas cosas en posesión originalmente. Por lo tanto, ahí es donde se genera un problema importante. Y es que la comida es el único objeto de curación que vas a tener en todo el juego. O sea que si tú no has utilizado, aunque si tú no has utilizado o hecho una comida con un personaje, te ves obligado a tener que hacértela directamente. Y poniendo, por ejemplo, el capítulo 1 de Leo que ya hice. Ese. Hay que tener en cuenta algunos detallitos importantes. Y es que están las Secret Mission, que es para que se entienda cómo funciona esto de la Secret Mission. Las Secret Mission son misiones que aparecen originalmente, que te la marca el propio juego, de que tienes que ir buscándolas. Pero al igual de la Secret Mission hay otros detalles que hay que buscar. Por ejemplo, están por ejemplo la gema que venden en esta esquina que dice 35, y los cofres que también hay una cantidad específica. Y aquí te avisan cuántos hay en cada parte del mapa y de la ruta que has escogido directamente. Aquí en la de cosas, en la de lo que viene siendo la propia cosa. Alexandra también saqué todo, pero hay una diferencia. Con Leo me dice complete, pero con lo que viene siendo con la propia cosa, Alexandra no me dice complete porque literalmente me falta la última directamente. Esto se debe a que, por ejemplo, el juego quiere que, por ejemplo, tú hagas todas las misiones o tareas. Y también el problema adicional a esto es que, como dije antes, no todo personaje está en el máximo de nivel. Y, por ejemplo, tocando eso de los personajes respectivamente, los que no he utilizado, pongamos un ejemplo de un personaje que sí he utilizado, por ejemplo, el caso de Leo, respectivamente. Y es que, por ejemplo, con lo que yo dije antes de los Mystic
Arte. Aquí tenemos, por ejemplo, el Mystic Arte personal de Leo, que literalmente para subirlo necesitaría conseguir otra Mystic Arte de Leo. O sea que no es como que digamos que es fácil conseguir otro Mystic Arte de Leo respectivamente. Y más porque el primero que yo conseguí es el que te dan originalmente el juego por defecto. Pero el segundo y las demás cosas las tengo yo que conseguir. Y no es como que digas que va a ser tan fácil. También el estilo de pelear de cada personaje es distinto. Por ejemplo, el estilo de Leo es el típico golpea a todo lo que se mueve, ve y despreocúpate obviamente por la defensa y la limitación, por ejemplo, de las skills que podemos utilizar. Por ejemplo, en otros telesos podríamos manejar hasta un máximo de 4 o 5 skills, pero aquí solamente puedes utilizar un máximo de 2, más el Mystic Arte. Serían 3 directamente, lo cual nos deja, como dije, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, recuerde que le gusta a Leo. Hay que ser sincero que uno puede hacer dos cosas, que es comprar los recursos y ingredientes, que eso también es el punto por el cual también estoy haciendo el video. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de recursos o de comprar cosas, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir comprando todos los recursos y nada de esto es barato. O sea, pongamos un ejemplo. Miren, yo tengo comprar literalmente todo lo que necesito y a veces no es nada barato. Por ejemplo, si yo quiero comprar así, solo por poner un ejemplo, el juego no me va a permitir, por ejemplo, poder comprar la cantidad que yo deseo. O sea, es una cantidad de dinero muy justa, que tú piensas que te estás pidiendo mucho originalmente, y es el problema que yo pienso, y es que no tienes esa libertad de comprar la cantidad de dinero que tú tengas, ni tampoco tienes tanto dinero pero como para comprarte todos los ingredientes originalmente, que ese es un punto que yo le considero que es malo. El otro punto malo es, como dije, el apartado de los episodios. O sea, el juego está bien que sea free to play, pero nótese que aquí no hay como una cronología canon. O sea, el juego se ve desde los dos puntos de vista. El punto de vista de, por así decirlo, la Federación, el Imperio, los aventureros, y cada uno se narra como una historia independiente. Pero el orden de las historias, para entenderla, tendrías que, por ejemplo, haberte visto los streams anteriores, así podrías entender el orden de cada historia y de los eventos respectivos. El factor importante, el imperio literalmente este, anda en guerra con la federación. ¿Por qué el imperio y la federación están en guerra? Porque la federación vela por la seguridad de lo que viene siendo las personas y de todo el mundo. El imperio, por otro lado, busca lo que viene siendo matar a los, por así decirlo, a los espíritus para originalmente hacerse con los recursos. El problema es que como el juego está por cerrar originalmente en, como dije hace antes, 11 días, pero la historia no está completa. O sea, la gracia del juego iba a ser que, por ejemplo, iba a haber un capítulo por cada personaje y son 21 personajes. Teniendo en cuenta que son 21 personajes y un capítulo por cada personaje, lo normal sería pensar que, por ejemplo, hay un capítulo, por ejemplo, para cada personaje por semana, por ejemplo. Un capítulo en diciembre para cada personaje, un capítulo en lo que viene siendo enero, febrero, marzo, así consecutivamente hasta llegar a la cantidad respectiva. O sea, llegaron a 21 para febrero, y cuando llegaron a 21 crearon estos capítulos cross, que son los capítulos que unen, por así decirlo, la historia. El problema
es lo que voy a mencionar a continuación. El problema es que al querer, por ejemplo, como dice un dicho, el que mucho abunda, poco aporta. Y esto apega en gran medida cuando tenemos en cuenta de que el juego tiene un total de 21 personajes y no tenía planeado hacer colaboraciones, y además la historia solamente se divide en un episodio por personaje, que puede ser cualquier personaje al azar por semana, y eso implica, por ejemplo, un nuevo banner focus de estos de los que acabo de tirar yo. Y es un problema importante porque tu personaje, por ejemplo, como dije antes, si tú no tiras en el banner, el máximo que puede alcanzar es un cosa. El máximo que puedes alcanzar es el nivel 10. Y una vez que llega al nivel 10, te ves obligado a tirar en el gacha. Y cada uno tiene un estilo de pelear un tanto diferente directamente. Por ejemplo, puedes tener dos personajes que manejan el mismo estilo de armas, pero su forma de actuar es diferente. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacerle una pequeña demostración. Perdón. Con esto de el estilo de pelea diferente. Entre dos personas que yo tengo la vida 12. Recordarán a Cosa, a Lisette y, por así decirlo, a Lidia. Lisette, por así decirlo, la instructora, que es la jefa de, por así decirlo, de Leo, y los otros miembros de la clase Blaze directamente. O sea, tanto Lisette como Lidia utilizan pistola, y tú puedes pensar que los personajes son iguales, pero no exactamente. Y lo van a ver originalmente cuando primero utiliza a Lisette y después cambia automáticamente a Lidia directamente. ¿A qué me refiero? Era, por ejemplo, Lisette originalmente avienta patadas, literalmente. Y para poder tú disparar con las pistolas tienes que ir retrocediendo hacia atrás directamente. Y poniendo esto que yo dije, este es el Misty Art genérico que te dan, por ejemplo, con cada personaje. Porque hay una diferencia entre un Misty Art que te da con un personaje y, por ejemplo, el caso de los Misty Art que pues, y es que, por ejemplo, incluso aunque subas de nivel originalmente cosa, a pesar de que subas de nivel, tú no subes ni experiencia ni stat originalmente, lo cual nos pone en la situación de que, por ejemplo, sí, nos hacemos más fuerte y ganamos experiencia, pero eventualmente eso fue con el caso de, por así decirlo, Lisette, que me estaba centrando específicamente en las dos cualidades importantes, que es disparar, pegar
y golpes básicos. Por ejemplo, el caso de Lisette, Lisette aventa patadas y además de disparar con las pistolas, ahora directamente. Gente. Y ahora, con el caso, ahora toca el caso contrario. O sea, vamos a hacer esto mismo, pero con la otra personaje que originalmente maneja pistola, que es esta de aquí. Directamente, que es cosa Lidia. Y es que, si bien no está mal que, por ejemplo, cada personaje tenga su mecánica única y su estilo de pelear propio, que es algo que hay que agregar, porque no porque todos los personajes compartan el mismo tipo de arma tienen que jugarse exactamente igual. El problema que yo le veo es, como dije antes, que esto no tiene un apartado de, por así decirlo, historia. Y es que, si están viendo esto que yo dije antes, seguro preguntarán qué es lo que yo estoy haciendo de diferente aquí que cuando estaba jugando en el otro. Cuando estaba jugando con el caso de Lisette, este, la diferencia que había era que, por ejemplo, yo tenía, por ejemplo, un cosa. Cuando yo jugaba, cuando yo jugaba con Lisette, yo jugaba aventando patadas, pero aquí, a diferencia del, aquí es un poco más complicado porque literalmente, como pueden ver, no estoy por así decirlo. No estoy, por ejemplo, peleando literalmente de la forma que debería, por lo menos por defenderme a mí mismo. Y es que, por ejemplo, para el caso de cosa, para el caso de Lidia, tengo que estar recargando y literalmente cambiando de de balas a cada rato. Que si bien esto no es un estilo incómodo, el problema es la limitación que tengo, por ejemplo, y es, por ejemplo, el número de balas que, por ejemplo, las normales son un total de por lo menos 30 y las partidas son como, por ejemplo 5, que si bien esto no puede generar problema alguno, el problema es real, es el número de balas literalmente que disparo. Por ejemplo, también estas potentes son como una cosa, son literalmente ya han podido ver, o sea, literalmente he tardado demasiado literalmente en hacer lo que vi, lo que pude ver, lo que estaba haciendo yo con
la propia cosa, Lisette lo hice un poquito más lento con el caso de Lidia, porque si bien es cierto que las dos manejan el mismo estilo de arma, el problema es lo lenta que pueden llegar a ser. Por ejemplo, Lisette te puede vender patadas, pero Lidia tiene que durar un rato recargando para poder utilizar nuevamente su arma, lo cual es en parte contraproducente, porque ha podido ver que me he quedado en una ocasión literalmente cogiendo golpes. Si bien con Lisette me llegaron a matar, y con Lidia se me acabó el tiempo. Pues, el motivo por el cual con Lidia se me acabó el tiempo es porque, por ejemplo, Lidia tiene múltiples disparos que pues deben hacer mucha versatilidad, pero con el caso de Lisette va más en plan full físico y ir atacando, aventando patadas además de disparando. Esto no está mal, pero como dije antes, siendo todo esto lo que ofrece este juego, se siente como un poco vacío. O sea, digamos, tenemos las invocaciones, tenemos los eventos, que los eventos, por si acaso, el único evento que había todo el rato era esto. O sea, el evento de las batallas multijugadores, que por ejemplo, si bien esto no era ningún problema en un principio, el problema real recae en lo que voy a mencionar a continuación. Y es que las batallas multijugador te dicen que, por ejemplo, su nivel de dificultad está basado, por ejemplo, en cuánto de poder tengas originalmente. Por ejemplo, el normal te pide 0, el hard te pide 3000 y literalmente el nightmare te pide 100.000 originalmente. Y tienen como un sistema de ranking y un sistema de recompensa para que entre más puntos generen, más recompensas te irán dando, por ejemplo entre dinero y cosas así. El problema recae originalmente en ese punto en que, como mencioné antes, o sea, el juego toma tanto los puntos individuales como los puntos de guild, pero siendo este el único evento disponible, como que se siente un poco flojo, porque sí, pelear contra un jefe grande, derrotarlo y obtener la recompensa está bien en un principio, pero si es el único evento se siente como algo flojo, siendo que esto es, por así decirlo, en parte un gacha, porque no nos engañemos, si tienes lo que viene siendo summons para tirar por lo que viene siendo accesorios y fortalecer a los personajes, al menos pon más eventos o algo para motivarte, o ten un modo historia decente. Pero como el juego se divide en episodios, eventos, el gacha, el summon, los personajes, el equipamiento, que de hecho, como pueden ver, en muchas ocasiones me he sacado muchos equipamientos repetidos. Que si bien esto no está mal, el problema es que los equipamientos más caros requieren algo de recursos. Comprar lo que pueden ver, como pueden ver, la comida y las cosas, requiere algo de dinero real, lo cual te implica muchas horas de farmeo y entrenamiento. Las misiones que te encargan originalmente, e incluso misiones específicas para un personaje que te dan dinero y cosas así, pero no es fácil porque el objetivo es que tú farmes y que juegues con todos los personajes. En eso no lo veo ningún problema. El problema real recae en que, por ejemplo, el problema real que yo veo es, por ejemplo, aquí tenemos un montón de cositas que, por ejemplo, podemos conseguir y algunas especificaciones específicas, pero teniendo en cuenta todo lo que he mostrado, a su vez, seguro se debieron dar cuenta de algunas carencias importantes. O sea, fuera del modo historia, real, los episodios y todo en general, este menú de interfaz se siente en plan muy simple. O sea, no es complicado, pero tampoco quiere decir que sea incómodo. Pero no hay, como dije hace unos minutos, ningún evento activo o algo
o algún motivo que te incite a rejugar o seguir jugando ya después de la primera hora, los primeros minutos respectivamente. O sea, no está mal el juego, siendo free to play es bastante bueno y asequible. El problema es la carencia, por así decirlo, de cosas. O sea, no tiene modo historia, tiene episodios de personajes. Los episodios de personajes pueden llegar hasta a tener un máximo, por así decirlo, de 4 capítulos. Las misiones secretas, lo que viene siendo buscar los coleccionables y cosas así, y repetir varios capítulos y hacer cosas así y seguir avanzando respectivamente. Pero el punto aquí es lo que ya he dicho antes. Para tú vas a estar haciendo todo eso en, por así decirlo, un cosa, un total de varios días consecutivos sin aburrirte es complicado. En conclusión, lo que quiero yo llegar con esto es que Tales Luminaria fue muy buen juego y tenía muy buenas ideas y conceptos de hacer, por ejemplo, que el juego se pueda ver desde la perspectiva de los villanos, de los héroes y de los neutros. Pero el problema es que en la ejecución se dejó de lado, por ejemplo, el apartado de la historia. Hicieron una animación que era bastante buena y que intentaban dar a entender esto que yo dije, pero siento yo que, por ejemplo, de lo que se mostró en la animación y lo que, por así decirlo, ha resultado del juego, te dejan, por así decirlo, con esa pequeña hincapié. Y más teniendo en cuenta de que el juego va a cerrar el día 19 de este mes. O sea, el juego va a cerrar el día 19 sin un final exacto. Aquí dice episodio final, pero realmente este no es el final real del juego. Este es solamente un cosa. Un un episodio final porque va a ser el último que van a publicar antes de, por así decirlo, cerrar el server, porque para que vean que esta no es mentira. Aquí dice que, por ejemplo, el server cierra el día 19 y de hecho en el prop hasta lo enfatizan, por así decirlo, en cada panel de Summon. Por ejemplo, aquí dice hasta el día 19 originalmente de este mes, en la noche, o sea, casi el 20. Lo cual es algo triste porque una idea que pudo haber sido muy buena implementada y que pudo haber sido un buen juego, termina muriendo. O sea, tanto el Crestoria como el Luminaria tuvieron potenciales bastante buenos, pero siento yo que, por ejemplo, se apuraron mucho en pensar de que eran fracasos solo por el hecho de que no vendían bien. Pero si en primera querían hacer un juego free to play y que sea adictivo y que enganchara a la gente, al menos tuvieron que sacarle mejor provecho a el material que tenía, porque a este paso tanto Crestoria como Luminaria serán juegos que, por ejemplo, la gente se olvide que existieron, a pesar de que tenían un buen diseño de personajes, una buena trama y un buen roster de personajes. Es una pena realmente, pero en fin, sin más que decir, espero que les haya gustado. Yo he sido Reinhardt Abdul y chao chao.